Hola, hola, mis queridos amantes de las telenovelas turcas y sobre todo, del amor verdadero. Sean bienvenidos a su canal favorito donde desentrañamos los secretos, los rumores y las verdades detrás de las parejas más icónicas de la pantalla. Hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene a todos con el corazón en la mano, un reencuentro que muchos consideraban imposible, un amor que parecía desvanecerse en la niebla del tiempo y la tragedia. Estamos hablando, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, este es un tema delicado. Hemos seguido su historia desde el principio, desde los sets de grabación de Senkalkapm, hasta las alfombras rojas de todo el mundo. Hemos reído con sus bromas, suspirado con sus miradas y sentido en carne propia la magia de su conexión. Y también hemos lamentado, profundamente lamentado, su separación. Parecía el fin de un cuento de hadas, un jarro de agua fría para todos los que creíamos en el amor verdadero. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que hay esperanza? ¿Qué pasaría si les dijera que los rumores de un reencuentro, que parecían meras ilusiones, podrían tener un fundamento real? Prepárense para un viaje lleno de emociones, de análisis exhaustivos y, por supuesto, de mucha especulación. Porque hoy vamos a explorar la posibilidad de que Hande y Kerem, contra todo pronóstico, estén dándose una segunda oportunidad. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, les pido un favor. Si son tan fans de esta pareja como nosotros, si han seguido su historia desde el principio y quieren saber más sobre este posible reencuentro, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y déjenos un like si están tan emocionados como nosotros con este tema. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. Para entender por qué este reencuentro es tan significativo, es importante recordar cómo comenzó todo. Senkalkapm no fue solo una telenovela exitosa, fue el catalizador de una conexión real, palpable, entre Hande y Kerem. Su química en pantalla era innegable, pero lo que la hacía aún más especial era que se extendía fuera de ella. Las fotos detrás de cámaras, las entrevistas, los eventos públicos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y entonces llegó la confirmación. Hande y Kerem hicieron pública su relación, desatando la euforia entre sus fans. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero, la prueba de que los cuentos de hadas sí existen. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, compartían momentos especiales con sus familias, todo parecía idílico. Las redes sociales se inundaron de hashtags como #Anker y #Lofisindeer, evidenciando la intensa adoración del público por esta pareja de ensueño. Los vídeos editados por fans, que recopilaban sus momentos más románticos, acumulaban millones de visualizaciones, y cada aparición pública de ambos era seguida de cerca por la prensa del corazón. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias irreconciliables terminaron pasando factura. La noticia de su separación fue un golpe durísimo para todos sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión. Parecía que el amor entre Hande y Kerem había llegado a su fin. Los motivos exactos de la ruptura se mantuvieron en secreto, alimentando aún más la especulación y la tristeza entre sus fans. Se rumoreaba sobre incompatibilidad de agendas, diferencias en sus ambiciones profesionales e incluso la presión constante de la fama. Lo cierto es que independientemente de las razones, la separación dejó un vacío en el corazón de muchos, que veían en ellos un ejemplo de amor auténtico. Durante los meses siguientes, ambos se enfocaron en sus carreras, evitando hablar públicamente sobre su relación. Hande se dedicó a nuevos proyectos actorales, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Participó en exitosas series y películas, demostrando su versatilidad y talento. Kerem, por su parte, exploró nuevas facetas, tanto en la actuación como en la producción. Se aventuró a trabajar detrás de cámaras, desarrollando sus habilidades como productor y guionista. Parecía que ambos estaban decididos a seguir adelante, a construir sus vidas por separado. Se les vio rodeados de amigos y compañeros de trabajo, intentando dejar atrás el pasado y enfocándose en el futuro. Y entonces llegó la tragedia. La pérdida de la madre de Hande fue un momento devastador. Durante ese periodo de profundo dolor, Kerem se mantuvo discretamente a su lado, brindándole su apoyo y consuelo. No hubo comunicados oficiales ni fotos en redes sociales.
Solo un gesto de humanidad, de empatía, que demostraba que a pesar de todo, el cariño y el respeto mutuo seguían presentes. Este acto de compasión, aunque silencioso, resonó profundamente entre sus fans, quienes vieron en él una señal de que el amor entre Hande y Kerem trascendía cualquier diferencia. Este hecho marcó un punto de inflexión. Si bien no significó una reconciliación inmediata, sí demostró que el vínculo entre Hande y Kerem era más fuerte de lo que muchos pensaban. Los rumores de un posible reencuentro comenzaron a circular nuevamente, alimentados por pequeños gestos, por miradas cómplices captadas por las cámaras, por comentarios sutiles de personas cercanas a la pareja. Las redes sociales se encendieron con el hashtag #AnkerisReal, y los fans comenzaron a analizar cada detalle de sus vidas en busca de pistas sobre una posible reconciliación. Pero, ¿qué evidencias concretas tenemos de este posible reencuentro? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Mucho de lo que se dice son especulaciones, interpretaciones de gestos y análisis de publicaciones en redes sociales. Sin embargo, hay algunos datos que vale la pena tener en cuenta. La era de la información nos ha convertido en detectives de redes sociales, capaces de encontrar significado en la más mínima interacción online. En primer lugar, la constante presencia de ambos en los mismos círculos sociales. A pesar de sus apretadas agendas, Hande y Kerem han coincidido en varios eventos y fiestas, siempre manteniendo una distancia prudente, pero sin evitarse por completo. Algunos testigos afirman haberlos visto conversando amigablemente, incluso compartiendo risas y bromas. Estas coincidencias, aunque podrían ser meras casualidades, han sido interpretadas por muchos como una señal de que ambos siguen siendo importantes el uno para el otro. Los fans han analizado fotos de estos eventos en busca de pistas, tratando de descifrar el lenguaje corporal de ambos y la naturaleza de sus interacciones. En segundo lugar, el silencio mediático. Tanto Hande como Kerem han evitado hablar públicamente sobre su relación, pero tampoco han negado rotundamente la posibilidad de un reencuentro. Este silencio, para muchos, es una señal de que algo se está cocinando a fuego lento. Si realmente no hubiera ninguna posibilidad de reconciliación, ¿no sería más fácil zanjar el tema de una vez por todas? El hecho de que ambos hayan optado por el silencio ha alimentado la especulación y la esperanza entre sus fans, quienes interpretan su discreción como una señal de que están protegiendo algo valioso. En tercer lugar, los rumores de proyectos profesionales conjuntos. Se dice que ambos podrían estar trabajando en una nueva producción, ya sea una película o una serie de televisión. Si esto fuera cierto, sería una oportunidad perfecta para reconectar, para pasar tiempo juntos y para reavivar la llama del amor. La idea de verlos juntos nuevamente en pantalla ha generado una gran expectación entre sus fans, quienes sueñan con una nueva oportunidad para disfrutar de su química y talento. La posibilidad de un proyecto conjunto ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones en la prensa del corazón, alimentando aún más la esperanza de una reconciliación. Ahora bien, es importante ser realistas. Un reencuentro no es algo fácil, especialmente después de una ruptura tan mediática como la de Hande y Kerem. Hay heridas que sanar, diferencias que superar y fantasmas del pasado que exorcizar. No podemos esperar que vuelvan a ser la pareja perfecta de antes. La fama y la presión mediática pueden ser factores determinantes en una relación, y es importante reconocer que Hande y Kerem han tenido que lidiar con un nivel de escrutinio público que pocas parejas experimentan. Pero, ¿y si han aprendido de sus errores? ¿Y si han madurado y están dispuestos a dar una segunda oportunidad al amor? ¿Y si la tragedia que ambos han enfrentado les ha enseñado a valorar lo que realmente importa en la vida? La experiencia del duelo y la pérdida puede cambiar la perspectiva de una persona, haciéndola valorar las relaciones y los lazos que realmente importan. Quizás la tragedia que ambos han enfrentado les ha unido de una manera inesperada, permitiéndoles ver más allá de las diferencias y valorar el cariño y el respeto que aún sienten el uno por el otro. La respuesta, por supuesto, solo la tienen Hande y Kerem. Nosotros, como simples espectadores, solo podemos especular y soñar con un final feliz. Pero una cosa es segura, su historia ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo, y su reencuentro, de concretarse, sería un motivo de alegría para todos los que creemos en el amor verdadero. Y hablando de creer en el amor verdadero, no podemos olvidar el factor más importante en todo esto, el amor de sus fans. El apoyo incondicional que han recibido Hande y Kerem desde el principio ha sido fundamental para mantener viva la esperanza de un reencuentro.
Los mensajes de ánimo, las muestras de cariño y las campañas en redes sociales han demostrado que su historia sigue siendo relevante y significativa para mucha gente. Los fans han creado comunidades online donde comparten su amor por Hande y Kerem, analizan cada detalle de sus vidas y organizan campañas para apoyar su reconciliación. Es este amor, este deseo colectivo de verlos juntos de nuevo, lo que alimenta los rumores y las especulaciones. Es este amor lo que nos hace seguir soñando con un final feliz. Y es este amor, en última instancia, lo que podría hacer posible este reencuentro épico que todos estamos esperando. El poder de la colectividad y el deseo de un final feliz pueden ser fuerzas poderosas, capaces de influir en el destino de las personas. Así que, ¿qué nos depara el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la historia de Hande y Kerem está lejos de haber terminado. Su amor, aunque haya pasado por momentos difíciles, sigue vivo en el corazón de sus fans. Y mientras haya esperanza, mientras haya amor, todo es posible. Quizás el destino tenga reservado un final feliz para esta pareja que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. En resumen, hemos explorado la posibilidad de un reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, recordando su historia de amor, analizando las señales y especulando sobre el futuro. Hemos visto que a pesar de la tragedia y la separación, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Y hemos destacado el papel fundamental del amor de sus fans en mantener viva la esperanza de un final feliz. Hemos analizado la historia desde todos los ángulos, considerando tanto las evidencias concretas como las especulaciones y los rumores. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este viaje lleno de emociones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado la información útil y entretenida. Me he esforzado por presentarles una visión completa y equilibrada de la situación, teniendo en cuenta tanto la objetividad como la pasión que sentimos por esta pareja. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se darán una segunda oportunidad? ¿Qué señales les hacen pensar que sí o que no? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a entender qué tipo de contenido les interesa y cómo puedo mejorar mi trabajo. Y antes de despedirnos, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles contenido de calidad. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y estén atentos a nuestras redes sociales, donde les mantendremos al tanto de todas las novedades sobre Hande y Kerem. En mis redes sociales comparto contenido exclusivo, noticias de última hora y actualizaciones sobre mis próximos vídeos. Síganme para no perderse nada. Gracias por vernos, los queremos mucho y hasta la próxima. No pierdan la esperanza y sigan creyendo en el amor verdadero. Adiós.